Es la cuarta vez desde que inició el proceso de paz que asisto a una audiencia pública, pero a diferencia de las anteriores, no lo hago en medio de la negociación, sino ya del proceso de implementación. Ustedes vieron en los medios las fotografías, los videos de las FARC marchando y navegando por todo el territorio nacional hacia las zonas veredales. Tal vez oyeron algunos el día de ayer el informe del jefe de la Misión Especial de las Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad, reportando que ya han sido registradas todas las armas de las FARC y que ha comenzado su almacenamiento. Y hace 2 días nosotros, la oficina, anunciamos que las FARC habían entregado ya formalmente al Gobierno Nacional el listado de todos sus miembros, con lo que se cruzó un umbral de este proceso. Es el reflejo de la decisión de pasar a la vida civil y de identificar a sus miembros en armas. Yo sé, honorables magistrados, que en Bogotá tenemos dificultad en sentir lo que está pasando en los territorios, pero cuando uno ve los testimonios y oye a la gente que está allá, se da cuenta que a estas personas que han vivido durante 40 o 50 años en medio del conflicto se les partió la vida en dos. Ya no tienen que vivir pensando en que puede haber combates, que sus hijos pueden ser reclutados, que pueden caer bombas cerca de sus domicilios. Por supuesto que hay aún amenazas, pero lo que uno siente es que sobre todo hay esperanza. ¿Quién se hubiera imaginado hace unos pocos años que esto iba a ocurrir en nuestro país? Y todo esto está ocurriendo por una sencilla razón, porque hay un acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo con las FARC, y no de cualquier manera, sino después de una larga, intensa y muy difícil negociación de 5 años en La Habana, y una negociación que tenía una finalidad muy clara: terminar el conflicto. Y cuando digo terminar el conflicto, no estoy diciendo una obviedad, creo yo, de una negociación de paz. Este fue el principio rector que nos dio en la negociación, porque siempre dijimos que el proceso no se trataba simplemente de que las FARC dejaran las armas, y ustedes van a encontrar que en las diferencias que tenemos profundas con la respetable oposición política, en el centro está esa. La oposición cree que el proceso se trata simplemente de un proceso de desmovilización, y nosotros creemos que eso no le da ninguna garantías al país de que la violencia no se repita, no se recicle, como ha ocurrido tantas veces. Por eso le dijimos a las FARC durante las negociaciones confidenciales en el año 2012 en La Habana que estábamos dispuestos a discutir todos los temas necesarios para asegurar que el conflicto no se repita o no degenere en otra cosa. Y por eso acordamos la agenda que acordamos, que ustedes conocen, de desarrollo rural, de participación, de drogas y sobre todo de tratamiento de los derechos de las víctimas. Y ahora lo que sigue para nosotros es cumplir nuestra parte de ese acuerdo. Y aquí llegamos a lo que me parece que es el punto central de esta discusión. Muchas veces hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir, que la firma del acuerdo no significó el fin del proceso, sino más bien el comienzo. De lo que se trata el proceso es de lo que está pasando ahora, hoy, en el territorio. Y si uno mira las estadísticas internacionales, tiene que ser consciente de que los riesgos son grandes. Los estudios que hay muestran que la mitad de los procesos de paz han fracasado después de la firma del acuerdo, y cito una entre otras estudiosas, una persona muy seria que es la profesora Barbara Walters de la Universidad de San Diego, que decía hace unos años lo siguiente, decía: más de la mitad de los combatientes que han negociado un acuerdo de paz deciden volver a la guerra. Y añade: resolver los temas subyacentes del conflicto no es suficiente para convencer a los combatientes que acepten y implementen el acuerdo. Para terminar un conflicto interno con una negociación hay que superar un obstáculo aún más difícil y más alto, y es dar garantías creíbles que los términos del acuerdo se van a cumplir. Y ese es el reto que enfrentamos hoy, y es normal. Toda guerrilla en toda parte del mundo, en todo proceso de paz, dice: yo dejo las armas,
transito a la vida civil, pero ¿qué garantías tengo que usted, gobierno, me va a cumplir? Y esa es una reflexión, hay que decirlo, absolutamente razonable. El Estado colombiano históricamente no se ha distinguido por el cumplimiento de su parte de los acuerdos, en particular no se ha distinguido por hacer en los territorios donde estaban esas guerrillas o las autodefensas su parte del acuerdo, y eso lo hemos visto en el caso del M-19, en el caso del EPL en el sur de Córdoba, y luego en el caso de las autodefensas. A lo que asistimos fue a un reciclaje de la violencia. El punto central entonces es cómo darle esas garantías al otro de que nosotros vamos a cumplir para que cada quien cumpla con su parte. Y ahí enfrentamos lo que en mi última intervención ante esta Corte llamé el problema de sincronización, y es que los tiempos de un proceso de paz, sobre todo ahora en el terreno, en la implementación, no son necesariamente los mismos tiempos con los que actúa la institucionalidad ordinaria, llamémosla. Y les voy a dar un ejemplo, entre otros, que se me podría ocurrir, del mundo real. En este instante, ustedes saben que hay afortunadamente, una pequeña disidencia de las FARC, del Frente Primero de las FARC, en el sur del Guaviare, que tomó la decisión, que esperamos que aún hay tiempo para que cambie de opinión, tomó la decisión de salirse del proceso y dedicarse al negocio de la coca. ¿Y qué está haciendo esa disidencia? Esa disidencia está enviando mensajes a los hombres y mujeres de las FARC que están en las zonas, en particular en las zonas cercanas, en la zona de Colinas, en la zona de Charras, en el municipio de San José del Guaviare, de que se salgan del proceso de paz, que se salgan del proceso y se dediquen con ellos al negocio de la coca. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Darle elementos a esa gente, no solamente a los hombres del secretariado con quien hablamos con tanta frecuencia en Bogotá. Necesitamos que todas las FARC en las zonas veredales entiendan que el gobierno está cumpliendo y que lo mejor que puede hacer es avanzar con el proceso. Además de ese problema de sincronización de medidas para que las FARC vean que estamos cumpliendo nuestra parte del acuerdo, pues tenemos el problema más general de que si entendemos este proceso, como lo hemos dicho tantas veces, como una gran transición del conflicto hacia la paz, una transición que tiene una ambición que nuevamente va más allá del desarme, que piensa desencadenar unas lógicas de integración territorial, de garantía de derechos, sobre todo para quienes han vivido en las zonas de conflicto, si entendemos el proceso como una transición que nos permite finalmente cumplir la promesa, el pacto de paz que contiene la Constitución del 91 y cerrar ese ciclo constitucional, pues evidentemente un momento constitucional, si puedo usar esa expresión conocida de Ackerman, requiere necesariamente unas medidas excepcionales justamente para poderle dar cumplimiento finalmente a esa promesa de la Constitución. Y creo que eso es cierto en general, no solamente es cierto en los temas de la llamada justicia transicional. Por eso los invito, honorables magistrados, a entender este acto legislativo que está en consideración como una serie de garantías para resolver este problema de sincronización y de urgencia de la implementación y para facilitar la transición. Y el ejemplo más claro, ya lo explicó muy bien el ministro del Interior, es el caso del llamado Fast Track, que pretende justamente garantizar la fidelidad del acuerdo con las leyes que se promulguen posteriormente para desarrollarlo. Es algo que, si uno lo piensa un segundo, es normal. Cuando un gobierno negocia con un tercero, pues ese tercero no va a aceptar que posteriormente se le cambien fundamentalmente los términos de lo que acordó. Y de ahí nació, entre otras cosas, el término fast track, porque es conocido de varios países, tienen ese mecanismo para sus tratados de comercio, y a la vez nuestra obligación era garantizar un espacio de deliberación. Entonces, ese era el reto, cómo encontrar el equilibrio entre la fidelidad al acuerdo y garantizar un espacio de deliberación en el Congreso. Y por eso el acto dice que siempre y cuando las propuestas, las proposiciones se ajusten al acuerdo y siempre y cuando tengan el aval del gobierno, porque alguien evidentemente tiene que decir si están ajustadas o no al acuerdo las medidas, porque de otra manera se pueden tocar los elementos fundamentales del acuerdo que romperían el proceso de paz,
y ese alguien evidentemente es el gobierno. Bajo esas condiciones, el gobierno pensaba que debía haber toda la deliberación posible, y eso se ha reflejado en las docenas de propuestas y proposiciones que se han hecho y que se han aceptado en los debates. Y luego está el tema que ya mencioné de la celeridad o la velocidad. Piénselo solamente un momento, pensemos esto en los términos reales, en el terreno de un proceso de paz. La guerrilla quiere hacer el tránsito a la vida civil, quiere conformar un partido político. Para hacer eso requiere, por una parte, tener un partido político, es decir, tener personería jurídica, y por otra parte, que el gobierno le cumpla unas condiciones especiales que están en el acuerdo sobre su participación en el Congreso de la República. Ambas cosas requieren una reforma constitucional. Pero si nos imaginamos que tendríamos en condiciones ordinarias que esperar un año para que se dé esa reforma constitucional a través de un acto legislativo, pues realmente la posibilidad de que la guerrilla en el territorio aguante un año esperando a ver cómo sale esa discusión es remota. Aún más si pensamos en el cronograma que nos tocó, que es un cronograma con elecciones el año entrante. Y qué decir de otros temas como el tema tan discutido de la justicia transicional, de la creación de un tribunal de cierre, el Tribunal para la Paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una garantía fundamental de este proceso. Es necesario, para que avance, que haya certeza sobre que eso se va a cumplir, y de ahí la necesidad de la celeridad en el proceso legislativo. Yo sé que la Honorable Corte ha discutido y tratado, y lo ha mencionado en su comunicado, el tema también de la necesidad y del criterio de necesidad. Y yo quería al respecto permitirme solamente una palabra, y es decir, que desde el punto de vista de la negociación, del punto de vista del acuerdo, lo que es necesario cumplir y lo que es necesario legislar a través del procedimiento expedito del Fast Track es realmente toda la implementación del acuerdo, es la parte que le corresponde al gobierno. Uno no puede dividir esto en partes, no es posible decir esta parte es más importante que esta, porque los términos del acuerdo fueron esos. Yo dejo las armas, transito a la vida civil, cumplo con mi parte del acuerdo, rompo con el narcotráfico, etcétera, etcétera, y usted, gobierno, implementa las cosas que dijo que iba a implementar. Y por eso tenemos estos mecanismos para implementar todo el acuerdo. Y en todo caso, me parece a mí, sería supremamente difícil introducir un criterio para diferenciar qué es más importante que qué. Cojamos un ejemplo entre otros, la reforma electoral que está en este momento en discusión. Alguien puede decir, no, pues realmente una reforma electoral no es de la esencia, pero primero, para los señores que firmaron con nosotros, sí es de la esencia, y segundo, si uno reflexiona un momento, es de la esencia de una transición asegurar la mayor transparencia y efectividad posible de su sistema electoral. Entonces, en realidad, es necesario utilizar estos mecanismos para toda la implementación. Y eso es cierto también del artículo 2 del acto, que se refiere a las facultades del presidente para las leyes que no sean leyes estatutarias, orgánicas o actos legislativos. Dos palabras muy brevemente con el tiempo que tengo sobre los demás artículos. Sobre el artículo 3º en discusión, me le invito a decir que corresponde con una idea muy importante del acuerdo, que es el plan marco de implementación, que está en el punto 6º, que compromete al gobierno a hacer una planeación presupuestal de manera que por los próximos 3 periodos presidenciales en los planes de desarrollo se incluya lo que dice el acto legislativo, un plan plurianual de inversiones para garantizar la estabilidad en el tiempo de los acuerdos y el cumplimiento. Y finalmente, creo yo, esa es casi que la mayor garantía de todas, lo que nos va a permitir finalmente cumplir con lo que dicen los acuerdos, en particular en su componente territorial, y reversar esa tendencia histórica del Estado colombiano, ese desinterés que ha tenido por gobernar todo su territorio y garantizar los derechos de todos por igual. En cuanto al artículo 4º, y ya estoy terminando, señora secretaria, ustedes saben, como lo dijo el ministro del Interior, que el acto legislativo que ya ha sido aprobado por el Congreso, y le falta solamente la sanción del señor presidente, deroga este artículo 4º, que nació justamente de esta discusión de garantías,
y de una reacción del gobierno ante una visión que no compartía de la idea de que un acuerdo entre gobierno y FARC constituía un acuerdo especial y que por tanto entraba automáticamente por artículo 93 de la Constitución. A la Constitución el gobierno nunca compartió esa visión y dijo lo único que podríamos hacer es un camino institucional mediante una ley aprobatoria que tendría que ser aprobada por el Congreso y luego revisada por la Corte Constitucional, pero ese elemento fue uno de los elementos que generó mayor rechazo de los colombianos, mayor rechazo en el plebiscito, y justamente cuando tuvimos las discusiones intensas que tuvimos con los representantes del no, en las que participó muy activamente el honorable senador Duque, dijimos muy bien, vamos a cambiar eso, y por eso introdujimos un nuevo artículo que no constitucionaliza el acuerdo, que no produce ningún nuevo contenido constitucional ni reforma a la Constitución, sino que simplemente llama y recuerda lo que en realidad es obvio, y es que para el desarrollo del acuerdo hay que tomar los contenidos que corresponden a obligaciones en derecho internacional humanitario, es decir, al marco jurídico que la Constitución ya ha incorporado, y a obligaciones en derechos humanos, y que tiene que ser fiel en su desarrollo a esas obligaciones. Es una garantía más, pero no es la constitucionalización del acuerdo. Termino ahora, finalmente, diciendo una palabra sobre el tema de participación, porque el tema de participación, el criterio de participación atraviesa todos los acuerdos. Si ustedes se toman el trabajo dispendioso, pesado, dicho coloquialmente algo cansón, de leer las 300 páginas de los acuerdos, encontrarán casi en todos un criterio introductorio de participación. Y esa participación está ligada a un punto central de esta discusión, que es la deliberación. Todo el acuerdo parte de que tiene que impulsar la deliberación ciudadana, y yo lo dividiría en dos partes o niveles. Por una parte, hay una serie de temas que el gobierno acordó con las FARC, donde dijimos, nos parece que ese tema es razonable, pero ese tema no lo vamos a decidir aquí en La Habana el gobierno y las FARC. Aquí lo que vamos a poner es una agenda para que democráticamente se delibere y se decida cuál es la solución adecuada. Acabo de mencionar el caso de la reforma electoral, ese es un muy buen ejemplo, pero no es el único. Muchos puntos, en particular los puntos de participación política, tienen esa estructura. Se celebró recientemente la reunión del gran espacio de participación para dar garantías a los movimientos sociales. De esa discusión, de esa deliberación, van a ser el proyecto de ley que el gobierno presente posteriormente. Igualmente se está haciendo con el tema de tierras, y un punto que preocupaba a los representantes del no y que incluimos en el acuerdo, que es todo el tema alrededor de los derechos de propiedad de la tierra. Nuevamente dijimos, eso no lo vamos a decir en La Habana, que unos expertos deliberen, que el Congreso delibere. Pero sobre todo, la participación, de nuestro punto de vista, consiste no solamente en la producción deliberativa de legislación, sino en la implementación misma de los acuerdos. Siempre hemos dicho, y con eso termino, en La Habana podemos haber establecido una agenda, podemos haber establecido el qué, pero cómo se van a hacer las cosas, cómo se van a implementar, requiere la participación de todos, sobre todo de todos en los territorios, de la sociedad en su conjunto, de las comunidades más afectadas, pero también de los empresarios, también de los agricultores, también de los sindicalistas, de las víctimas de las mismas FARC, en proceso de reincorporación a la vida civil, en ejercicios de planeación participativa que hemos llamado un modelo de paz territorial, y que finalmente tiene en su base la idea de la deliberación ciudadana y la construcción de consensos. Y de eso se trata este proceso, de garantizar finalmente los derechos de todos por igual, de todos los colombianos que han vivido, he dicho yo en otra ocasión, en el desamparo y la penumbra de la conciencia nacional, en la periferia de la República, de tener una democracia más abarcante y finalmente de darnos la oportunidad de materializar la Constitución en todo el territorio nacional. Les agradezco mucho su atención, señores magistrados, y les pido que no acepten esta demanda. Muchas gracias.